¿Qué tal, Gonzalo? Sí, ya estamos aquí con Sebastián Tuer, un especialista, un licenciado en Ciencia de la Comunicación, un querido amigo. Bueno, Seba, gracias por este momento. Vamos a estar hablando de la fake news. ¿Qué se puede decir sobre esta modalidad? Bueno, la fake news en realidad es un nombre bastante glamoroso para algo que no es ni nada más ni menos que noticias falsas, ¿no? Es la posibilidad que tenemos hoy de consumir todo tipo de contenidos, y en esa vorágine y en ese mar de contenidos, muchas de las noticias o la información que consumimos es cierta y otra tanto es falsa, y muchas veces nos cuesta distinguir cuál es cuál. El atributo principal de las fake news o las noticias falsas es que justamente se presentan como verdaderas, pero contienen en su interior una afirmación que es totalmente falsa. Bien, vendría a ser como las noticias del Día de los Inocentes, que se ha transformado ya casi en una constante. Claro, sí, lo que pasa es que esto tiene una finalidad también, ¿no es cierto? Esto tiene una finalidad de desinformar, de sembrar dudas, de modelar la opinión pública hacia determinadas orientaciones ideológicas, políticas o, ¿por qué no, comerciales también, ¿no? Fer, Gonzalo, Javi tiene la posibilidad de estar dialogando con Seba. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Buen día, gracias por recibir al móvil allí. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, claramente esto último que decía, ¿no? Esto de la fake news no tiene siempre una finalidad mayormente y una búsqueda de influir para algún sentido, digamos, político, comercial, económico, ideológico, con alguna finalidad siempre se cumple, no es inocente esto. No, exactamente. Y esto tiene que ver un poco con un proceso, si lo miramos un poco más amplio, que tiene que ver con la posibilidad que nos ha dado Internet de quitar del medio los intermediadores. Es decir, uno antes a lo mejor para, no sé, hacer una compra tenía que ir al local, que a su vez le compraba un distribuidor, que a su vez un mayorista, que a su vez la fábrica. Hoy en día se puede comprar directamente a través al fabricante de un producto. Y eso mismo ocurre con las noticias, ¿no? Muchas veces los medios justamente mediaban las noticias, tenían un criterio editorial, chequeaban la información, analizaban, priorizaban, y hoy en día hay un consumo muy grande de información directamente a través del Twitter de un candidato, a través de la página de Facebook de un político y a través de otros medios, de otros canales que no son los medios de comunicación tradicionales. Entonces, en este consumo de información que se hace de forma directa, que no hay una curación de contenido, la verdad es que parece muy fácil informarse, ¿no? Pero digamos, tiene su complejidad también, el tema de seleccionar la información, de dónde viene, chequearla, poner en duda muchas veces, y eso es un trabajo que por ahí la audiencia o el público en general no se toma, ¿no? Claro. Y también esto se ve agravado por una tendencia que hay en la conformación de las estrategias electorales de tener una polarización, ¿no? Que no solamente ocurre en Argentina, sino en muchos otros países. Entonces, cuando hay un argumento más de tipo emotivo o afectivo, que algo racional, entonces ahí es un caldo de cultivo muy grande para que la propagación de noticias falsas, ¿no? Porque yo en mi interés o en mi deseo de que algo sea cierto, asumo algo que en realidad no lo es. Sebastián, Fernanda te saluda, buen día. Buen día, Fernanda. Para el usuario común de las redes, para poder identificar este tipo de fake news, siempre se va a tratar de un contenido que es viral, que está compartido muchas veces o que nos llega tal vez de otros usuarios con los que no tenemos afinidad o con los que no somos amigos, por así decirlo. Sí, exacto. Digamos, hay un proverbio inglés que dice la mejor manera de colar una mentira es entre dos verdades. Es decir, la fake news no es obvia, ¿no es cierto? Entonces uno lee una información y parece ser cierta, pero en realidad no lo es. A lo mejor hay 3 datos que son ciertos y un dato que es falso, ¿no? Y está construida de tal modo la noticia que esto lo que hace es hacernos creer o pasar un dato por cierto, ¿no? Entonces yo a lo mejor leo una información que habla de la ciudad y hay todos unos datos certeros y válidos y confiables, y en el medio hay un dato que es falso, ¿no? Claro. Entonces ahí se produce la mayor disonancia y la mayor posibilidad de caer
engañados, ¿no? en esto. Sebastián, buen día. Javier te saluda. Como docente y como hombre de comunicación, ¿cuánto ha cambiado el tema redes sociales, la comunicación misma? No solo por noticias falsas, sino por verdaderas o exceso de verdaderas, si se permite una exageración. ¿Cuánto ha sido el cambio? ¿Cómo lo notas vos desde tu carácter académico? No, indudablemente que las redes sociales han abierto un canal de información directa entre los informantes, por decirlo de algún modo, y el público, es decir, los deportistas, la gente del espectáculo, los políticos, los economistas, en cualquier ámbito, se comunican directamente con la gente. Y eso, digamos, está muy bueno y es muy bueno, pero también empieza a aparecer en todo esto una serie de protagonistas que lo que intentan hacer es diseminar noticias falsas, rumores, y sobre todo hay que empezar a tratar de separar la paja del trigo. Es decir, muchas veces dentro de un contexto que yo sigo a 5, 6, 7 personas a través de Twitter y todos son personas para mí, a lo mejor reconocidas o con información válida, y a lo mejor de pronto una cuenta empieza a emitir noticias falsas. Entonces ahí está la capacidad y el interés que hay que tener para tratar de no caer en esto, que muchas veces lo que uno hace es, en el afán de esto, de un apego más emocional, ¿no es cierto?, comparto algo que es falso, ¿no? Y lo comparto con mis contactos, con mis redes, recién hablamos de política, pero también lo podemos estar en el tema deportivo, o sea, no sé, una venta de un jugador a un club que hay un rumor y que se comparte como si fuese verdadero, y en realidad después ninguna voz oficial fue la que anunció eso, digamos. Sebastián, te quería preguntar si sirve o no sirve denunciar un contenido como spam o bloquear a algún usuario que creemos está difundiendo alguna información falsa, digamos, desde nosotros como usuarios mínimos, ¿no? Sí, en realidad, digamos, siempre sirve tomar los recaudos y denunciar. Lo que pasa es que es un proceso complejo, porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, las casas matrices de las redes sociales no están en Argentina, están afuera. Claro. Entonces, muchas veces lo que uno hace es decir, bueno, si estoy siguiendo a alguien por Twitter o estoy siguiendo a alguien por Facebook, lo que hago es denunciar ese perfil o esa persona o esa página a la propia plataforma que emite el contenido. Claro. Entonces, queda en manos de la plataforma tomar las decisiones. Ahora, si ya nos deslizamos de lo que es una noticia falsa a algún hecho delictivo, sí, acá actúa los organismos de la justicia. Tenemos en Argentina una unidad especializada en cibercrimen, que es el que recepta denuncias de estafas, de cualquier tipo de acción que, aunque se realice mediante plataformas virtuales, lo que hace es provocar un daño, digamos, tangible para la justicia. El tema de las noticias falsas por ahí, digamos, juega un poco con este borde, ¿no? De una noticia que está, a lo mejor no es falsa, pero es exagerada, o a lo mejor es una noticia falsa, pero que no supone a lo mejor un daño moral a una figura. Entonces, bueno, cómo se encuadra eso y cómo actúa la justicia